Yo durante varios días, 2 o 3 días me negué a que usemos esta foto acá en Rec. Pero vamos a usarla. Y voy a explicar por qué la vamos a usar. La foto de Lara durmiendo en el pasillo del hospital, del nuevo hospital Iturraspe, recorrió el mundo. La foto de Lara se viralizó. Aunque no era acompañada con información demasiado precisa y fue utilizada más bien con una procura de hacer algún tipo de sensacionalismo, digo, pero después me fijé y claro, la foto de Lara habla sola. Aunque no dice todo lo que pasó, la foto de Lara deja un mensaje o varios mensajes a quienes habitamos la provincia de Santa Fe y a todos aquellos que la vieron en el mundo. Lara fue víctima de una situación que tiene, obviamente, responsables. No soy yo para decir que haya culpables personales sobre la situación. Entiendo el enojo de la madre y yo creo que en su lugar estaría haciendo lo mismo que está haciendo la madre de Lara. Pero yo creo que la muerte de Lara es la consecuencia o la primera consecuencia de un sistema de salud que está colapsado y que también habla por sí mismo cuando se encuentra en ese estado. En Santa Fe no hay camas. No hay camas. Ni para Lara, ni para ningún ciudadano que deba ser atendido de urgencia hoy. Por COVID o no. Los médicos y enfermeros que atendieron a Lara y los que no los atendieron también, están también colapsados emocionalmente. Tienen una carga de estrés imposible de bajar. Y claro, están enfrentándose durante 24 horas de manera permanente a llegada de pacientes en estado de desesperación. Y es razonable, es normal que los médicos y los enfermeros puedan cometer errores o puedan errarle a la hora de advertir qué urgencia es más urgente que la otra. Y entonces hay mensajes que deja esta foto de Lara, porque esa foto de Lara disparó, además de la enorme pena que nos genera a todos, hay un montón de reclamos que se van multiplicando, se cruzan, se confunden, se mezclan. Y como le decía hoy Indiana, el enojo no termina sumando nada en esta situación, salvo para la madre de Lara, a quien nadie puede discutirle el enojo. Esta foto de Lara Arreguis, esta estudiante de veterinaria de 22 años que vivía en Esperanza porque estudiaba allá y es santafesina, se escribió, y estuve repasando algunos diarios, se escribió, escuchen, en alemán, en inglés, en ruso, y se difundió a través de diversos países. El país más extraño en el que vi es Nueva Zelanda. La foto de Lara estuvo en la portada de uno de los diarios digitales más importantes de Nueva Zelanda. Y esa imagen durmiente en un pasillo de hospital duele porque estaba esperando una cama. Y demoró en recibirla. Esa neumonía bilateral que tenía Lara había avanzado demasiado y se complicó por su condición de diabética insulino dependiente. Y la cama llegó tarde porque en Santa Fe, lamentablemente, las camas se están desocupando a medida que muere alguien. Entonces es muy doloroso porque alguien, entre comillas, demoró en morirse y le produjo una demora a Lara que finalmente fue tardía. La situación de Lara era frágil antes de llegar, porque era una paciente de riesgo. Y lo dice permanentemente su madre, que naturalmente no puede aceptar este dolor. Su diabetes la iba debilitando, como a todos los diabéticos insulinos dependientes, pero pudo haber prolongado su vida mucho tiempo más si era atendida a tiempo, si conseguía una cama a tiempo, si conseguía un respirador a tiempo.
En Santa Fe, repito, no hay camas, tampoco hay vacunas para las Lara. Hace un rato habló la directora de vacunación y dijo que bueno, que va a haber vacunación seguramente hasta fin de año para cubrir a todas las personas de riesgo en la provincia. Hasta fin de año, dijo la directora de vacunación, dando por sentado que la vacunación va a seguir con este ritmo aletargado que no puede evitar que se mueran las Laras. Porque si Lara hubiese sido atendida como debió ser atendida, debió haber recibido la vacuna primero y debió haber tenido una cama después. Pero en Santa Fe ni hay vacunas para personas como Laras, ni tampoco hay camas para Lara. Ni para Lara ni para ningún santafesino que la necesite. Digo, todavía no se vacunaron a los menores de 70 o los que tienen entre 70 y 80. Tampoco se vacunaron todos los de 80. El 90% de ellos necesita todavía la segunda dosis. Y ninguna, escuchen, ninguna de las personas con comorbilidad en Santa Fe, menores a 60 años, ha recibido la vacuna. Aún así, en Santa Fe, y a pesar de que se mueren las Laras, hay funcionarios y militantes que recibieron las vacunas sin tener ningún riesgo. Hay militantes que se sacaron la foto haciendo la B, agradeciéndole al gobierno nacional y al gobierno provincial. En Santa Fe hubo decenas y decenas y decenas de personas que se vacunaron por afuera del protocolo. Y si bien el gobierno prometió investigar, todos sabemos que las investigaciones nunca van a avanzar porque se perdieron en algún cajón cibernético. Ni Jorge Leonchi investigó por qué se vacunó gente en su ministerio, ni el IPEC explicó por qué se vacunaron 50 personas, ni ningún fiscal llamó nunca a nadie para explicar por qué se distribuyeron vacunas por afuera del sistema único en febrero. Digo esto porque probablemente esas vacunas pudieron ir a parar a personas como Lara. Así que Lara llegó tarde al COVID. O el COVID le llegó a Lara antes de lo que Lara podía soportarlo. Del mismo modo le llegó a un montón de personas, entre ellas al ex gobernador Miguel Lifchit. Les tocó la enfermedad antes de poder recibir la vacuna y les tocó la enfermedad, en el caso de Lara o de las Laras, generándoles un daño físico del que no pudieron volver. En Santa Fe hay 1.000 camas críticas, 1.050, 1.100 públicas. Y en Córdoba hay más de 2.000 camas públicas. En 14 meses, y a pesar de lo que digan los discursos oficiales, y a pesar de lo que digan algunos diputados, y a pesar de lo que digan los números que nunca nos muestran, en 14 meses ni siquiera se duplicaron las camas. Córdoba las triplicó en 14 meses. Con las mismas herramientas financieras que Santa Fe. Córdoba las triplicó, Santa Fe no alcanzó a duplicarlas. Y hay una diferencia enorme entre el gobierno de Perotti y el gobierno de Schiaretti. Santa Fe guarda 65.000 millones de pesos en plazo fijo. El gobernador se burló de quienes afirmábamos eso en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1 de mayo. A las pocas horas, lo puedo probar, porque lo tengo aquí en mi computadora, se conoció el dato de manera oficial y sí, en marzo el gobierno provincial tenía 65.000 millones de pesos guardados en plazos fijos. Y entonces es inexplicable que se tengan 65.000 millones de plazos fijos y no se hayan triplicado las camas. Entonces es inexplicable que en Santa Fe los médicos y los enfermeros, como leímos un mensaje recién, reciban sueldos miserables. Un médico terapista, escuchen este dato, un médico terapista recibe 500 pesos por hora. Un enfermero que labura 18 horas por día y no tiene vacaciones desde hace 14 meses, recibe 200 pesos por hora de trabajo. Un personal de radiología recibe 190 pesos por hora.
Y entonces cuando nos preguntamos por qué no hay más enfermeros y por qué no hay más médicos, además de estos números, habrá que decir que es absolutamente justificable que no quieran arriesgar sus vidas por un monto tan absurdo. Coronda tiene un hospital sin terminar, o no, tiene un hospital terminado, pero no lo inauguraron nunca. Desde diciembre de 2019 que está el hospital de Coronda terminado, nunca lo equiparon. Le faltan camas y médicos, claro, pero no lo equiparon. Tampoco se avanzó nunca, durante estos 14 meses, en las obras del Gran Hospital de Rosario y el Hospital de Rafaela, que pudieron avanzar con la guita que tenían. Ambos son gigantes y hubiesen significado un gran alivio a la salud pública santafesina, pero se eligió no avanzar. En Reconquista y Ceres, donde hay 2 hospitales fenomenales, los hospitales se dedicaron a utilizarlos como cotos políticos. Nos cansamos de hablar del Hospital de Reconquista, las historias vergonzantes del nosocomio del norte santafesino. Directores despedidos, corridos, amigos del intendente, vacunados, VIPs, algunos de los cuales siguen trabajando en el hospital. Punteros políticos del intendente recibiendo vacunas. O en el caso de Ceres, aún más doloroso, con despidos injustificados de la directora y un funcionamiento que es cada día más atroz, porque importa más la política y las expectativas políticas de una tal Giovannini que la salud de los cerecinos. Todo el mundo lo sabe esto, ¿eh? Nadie puede decir desconocerlo, porque nosotros hablamos de esto y mucha gente habla de esto, pero muy pocos lo dicen. Y cuando lo decimos, como en mi caso, terminan amedrentándote con cartas, documentos, con amenazas judiciales. Los sindicatos de prensa se mandan a guardar, se callan la boca. Y generalmente levantan la voz solo para solidarizarse con periodistas partidarios o dirigentes que les caben desde el punto de vista táctico, estratégico. Durante esta pandemia que está sufriendo Santa Fe, en las que se mueren las laras, los gremios públicos hicieron negocios. UPCN con la ropa de trabajo de todos los enfermeros y los médicos y las mascarillas. Y ATE, con esa intermediación que aquí denunciamos y que nunca fue investigado por la justicia porque ningún fiscal levantó la información oficial que teníamos nosotros, de una intermediación de la facturación de IAPOS con el grupo Tita, que manejaba o maneja todo lo que era el proceso de hisopados en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Estos 2 gremios, ATE y UPCN, son los mismos gremios que reciben cifras millonarias por los alquileres, en el caso de UPCN de sus camping y en el caso de ATE de su hotel, para alojar a los familiares o a los aislados que no están alojados allí. Sin embargo, siguen recibiendo onerosos alquileres mensuales. Lara se murió, y esto es lo inexplicable, no en una provincia pobre, no en una provincia devastada económicamente, se murió en una provincia con plata, y se murió en una provincia donde la obra social pública acaba de confesar que luego de un año de restricciones de las prestaciones tenía un superávit de 700 millones. 700 millones guardados, mientras no se agregaban camas críticas. Lara se murió porque no encontró camas en una capital provincial que debe tener más camas de las que tiene. Una ciudad que desde septiembre del año pasado hasta hace 20 días no había preparado ni siquiera una cama más. Y no me vengan con el cuento de que habían preparado más camas, porque fuimos testigos todos de cómo recién hace 20 días se montó un hospital de campaña en el Liceo Militar, enfrente del Hospital Cuyen,
donde además se unió un pasillo que corta la avenida, donde vemos pasar, los que caminamos por ahí, a los enfermeros y a los médicos, llevando y trayendo enfermos a través del pasillo de manera permanente. Es muy injusto, acusar al personal de salud por la muerte de Lara. Por la muerte de Lara o por cualquiera de las víctimas que día a día se mueren en Santa Fe. No dan más, no aguantan más. Y a la presión y el estrés del trabajo sin descanso, se le suma ahora la mirada inquisitiva justa, absolutamente comprensible de los familiares de Lara, pero absolutamente injusta de los medios de comunicación que empiezan a buscar culpables, cuando en realidad lo que tienen que mirar es responsabilidades. Es normal que un familiar que se despide de otro familiar a través de la puerta de una ambulancia y después se da cuenta que fue la última vez que lo vio, se enoje. Es comprensible, es un acto humano el enojo de quien sufre la pérdida de un ser querido. Lo que no es humano es cargar las tintas sobre el personal que trata de hacer todo el tiempo lo mejor que puede las cosas, con los recursos al límite y con un nivel de exigencia que nunca estuvieron preparados para tener. Lara fue trasladado en una ambulancia, por última vez, desde su casa al viejo hospital Iturraspe, donde finalmente consiguió cama. Pero dispuso de una ambulancia, a diferencia de un montón de pueblos del norte de Santa Fe donde no hay ambulancias. Y si las hay, están absolutamente maltrechas. Y es mentira que distribuyeron ambulancias, porque no compraron ambulancias. ¿Saben por qué? Porque la falta de ambulancias alimenta otro gran negocio en Santa Fe, que son los alquileres de ambulancias a los sectores de prestación privada de salud. El mismo sector privado de la salud que fue expropiado de una moderna clínica en el centro de Santa Fe en enero del 2020 y que nunca se utilizó ni siquiera para ser usado para atender a pacientes no COVID. Ahí tenemos a la Clínica Sagrada Familia sobre calle Rivadavia, casi Suipacha, al lado del Automóvil Club, vacía, cerrada. Es nuestra, la expropiamos, la pagamos. Pero no, ni camas ni atención. 40 camas desocupadas y sin personal, a pesar del reclamo que viene haciendo desde hace un año ATSA. Y entonces, claro, el COVID vino a matar a las Laras. Vino a matar a las Laras. Y sería injusto decir que la culpa es de los médicos y de los enfermeros. Muy injusto. Y también sería injusto decir que es culpa de tal o cual funcionario. Lo que sí está claro es que en Santa Fe hay responsabilidades. Y está claro también que ni este ni cualquier sistema del mundo estaba preparado para afrontar la primera ola de COVID, que nos agarró de sorpresa. Pero la segunda ola nos dio muchos meses. La veníamos viendo de lejos. Veníamos informándonos sobre lo que estaba pasando en Europa, lo que pasaba en Oriente, lo que pasaba en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros no movimos un dedo. Seguimos ahorrando plata y terminamos poniendo camas en una carpa. Y le echamos la culpa a los médicos. Lara murió y dejó una foto que estamos viendo que va a ser símbolo del estado de las cosas de Santa Fe, aunque nos duela profundamente. Ahora mismo me están llegando planillas de vacunados VIP en Rosario, ahora mismo, que ojalá podamos hacer públicas pronto, porque no las denuncia el periodismo, las denuncian enfermeros y enfermeras hartos, cansados del maltrato, de las amenazas, de las injusticias y de este nuevo peligro, que es verse acusados de no haber podido atender como correspondía a las Laras. Los médicos y los enfermeros y todo el personal de salud de los hospitales de Santa Fe también
empiezan a cansarse de las laras tiradas en los pasillos esperando camas. Esperando que alguien se muera para poder darle una oportunidad a quien todavía respira. Lara se fue temprano, como tantos otros miles que se fueron en Santa Fe y en Rosario. Ayer Santa Fe tuvo por primera vez más muertos que Rosario. 76.000 personas se murieron en Argentina en lo que va de la pandemia. Y seguimos esperando vacunas, que van llegando a cuentagotas por un montón de motivos, pero no deja de ser una defraudación que nos hayan dicho que íbamos a tener 51 millones de vacunas entre marzo y abril. Lara se murió y no hay remedio. No hay remedio. Lo único que podemos pedir es que los que mandan, los que están a cargo del sistema de salud, la doctora Martorano, el propio gobernador Perotti, hagan todo lo que tienen que hacer sobre el sistema de salud. Que no guarden más un solo centavo especulando con nada. No hay otra obligación más urgente e importante que invertir todo lo que tengamos en asistir al sistema de salud por un lado, acabamos de contar la historia de Gaboto, y en apoyar a los empresarios que están empezando a tener dificultades para seguir funcionando. Lara murió porque su cuerpo no resistió la espera. Una espera imperdonable en una provincia donde nadie debería esperar nada porque tenemos plata guardada. Lara murió en una provincia donde una obra social tiene superávit, cuando lo normal es que una obra social tenga déficit. Lara murió en una provincia en la que hay hospitales y sanatorios cerrados, propiedad del Estado. Digo, hay un montón de mensajes que deja la muerte de Lara. Muchos mensajes. Y deberían conmover a quienes gobiernan Santa Fe, no solo a nosotros. Martorano, Perotti, Corach y todos los que se pasan la vida hablando y señalando a los demás, deberían empezar a pedir perdón. Porque es imperdonable que un Estado tenga plata guardada, diciendo o aduciendo que en realidad es plata que guardan para pagar dentro de un año o dos, no sé qué deuda, mientras se te muere la gente. Repito, no culpo por las muertes. El responsable es un virus que se llama COVID. Pero sí culpo por la falta de infraestructura, por la falta de camas, por los enfermeros mal pagos, por los médicos mal pagos, por la ausencia de una política una política atractiva para sumar a los médicos terapistas que no pueden creer que les quieran pagar 500 pesos la hora para atender una situación de caos y tensión que los va a dejar seguramente con un trauma para siempre. No lo hagan por ustedes, muchachos. No lo hagan por las elecciones. No lo hagan sacando ventaja. No lo hagan buscando algún rédito. Háganlo para que no se nos mueran más Laras. Porque de verdad, esta foto es una foto tan hiriente, tan destructiva, que destruye la moral de un pueblo. Lara pudo ser mi hija. Lara pudo ser la hija de cualquiera de nosotros. Y seguramente hoy hay un montón de Laras esperando camas. Por favor, que no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir. Mi abrazo más profundo y más comprensivo a la familia de Lara. Yo entiendo, o no comprendo, pero no quiero imaginarme el dolor que implica haber perdido una hija de 22 años. Ahora, por favor, gobernador Perotti, por favor, doctora Martorano, por favor, hagan y pongan todo lo que tienen que poner para que una capital provincial de una de las provincias más ricas de la Argentina tenga todos los recursos que se necesitan. Piénsenlo un segundo,
contador Agosto, ¿para qué le sirven a usted 65.000 millones de pesos guardados si se mueren las Laras? ¿Para qué carajo le sirven? Y cierro con la frase de Orwell que hoy se la decía Indiana. El problema no es que se pierdan vidas, el problema es que se pierde la humanidad. Que se pierde la humanidad. Y la humanidad se pierde en la muerte, como en el caso de Lara, y en las actitudes miserables y absolutamente calculadoras de quienes prefieren guardar dinero en lugar de salvar vidas. Los mensajes de Lara. Ojalá los empiecen a leer.